Hola, ¿cómo está? En este video se va a explicar un ejemplo de la actividad integradora número 4. Para ello vamos a leer el enunciado. Dice, en una ciudad del centro del país se quiere determinar exactamente a qué hora en el lapso de 1 p.m. a 8 p.m. los automóviles circulan a mayor y menor velocidad. Para esto se debe calcular el máximo y mínimo de la función. Y vamos a poner nuestra función. Nuestra función es t de t igual a 2t al cubo menos 27t cuadrada más 84t más 60. Lo que vamos a hacer es algo que se llama derivar. ¿Ok? Bueno, vamos a derivar. Para derivar debemos saber que esta función es una función polinómica. Entonces vamos a multiplicar el coeficiente por el exponente. Al exponente le vamos a quitar 1, pues nos queda 2. Nuevamente el coeficiente por el exponente y al exponente se le quita 1 y queda 1. Por convenio matemático no es necesario escribirlo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente ahora. Cuando tenemos 84t, como la letra y el número están juntos, pero el exponente de la t es 1, simplemente vamos a dejar el 84. Al derivar 60 nos va a quedar 0. Simplemente podemos poner de esta manera la derivada. Aquí la derivada debe llevar una comita, Derivada nos queda 6t cuadrada menos 27 por 2 es menos 54. Dijimos que ese 1 no es necesario escribirlo, entonces lo podemos haber quitado desde el paso anterior y nos queda aquí 84. Ahora, ¿por qué tenemos que derivar y por qué vamos a igualar eso a 0? Pues esto es muy sencillo. Se los voy a explicar de esta manera. Este es un plano cartesiano. Vamos a poner la gráfica de una función. Esta función tiene esta particularidad que sube, baja, vuelve a subir. Y hay unos puntitos que son como que los puntos cúspide y el punto más bajo, pero no lo notó en nuestra función, porque como podemos ver, la función sigue bajando por el lado izquierdo y sigue subiendo por el lado derecho. Luego hay una recta que se llama rectas tangente. Estas rectas tangente son unas rectas que están muy pegaditas a la función y que solamente cortan en un punto. Cuando estas pendientes se inclinan a la derecha, decimos que son pendientes de signo positivo. Ahora, ¿qué va a pasar si estas rectas se inclinan a la izquierda? Las pendientes son negativas. En el otro lado, las rectas van a tener una inclinación hacia la derecha, entonces van a ser de signo positivo. Pero ¿qué pasa en esos puntitos? Pues bueno, en esos puntitos las rectas quedan totalmente horizontal. Entonces decimos que las pendientes son 0. Cuando en una gráfica tenemos un máximo relativo, las pendientes pasan de más a menos. Cuando tenemos un mínimo, pasan de menos a más. Y por ello, lo que vamos a hacer es igualar la función derivada a 0, porque la función derivada nos da las pendientes. Entonces, igualamos la función derivada
porque esa derivada prácticamente nos está dando las pendientes de nuestra función velocidad. Entonces, nos va quedando de la siguiente manera. 6t cuadrada menos 54t más 84. Esto lo igualamos a 0. 6, 54 y 84, ambos, los tres números tienen mitad, porque terminan en cifra par, 6 y 4. Ahora, los tres números son divisibles entre 3. El 6 pues, es más claro, ¿no? Porque está en la tabla del 3, 2 por 3, 6. El 54, si sumamos las cifras, dan 9. Y 9 es múltiplo de 3. De la misma manera, el 84, si sumamos las cifras, da 12. Y 2 es múltiplo de 3. Entonces, los tres números son múltiplos de 3 y de 4. Por lo tanto, son múltiplos de 6. Entonces, vamos a factorizar por factor común. Para ello, vamos a dividir 6t cuadrada entre 6 y simplemente nos quedaría 1t cuadrado. Pero el 1 no es necesario escribirlo. Menos 54t al dividir entre 6 nos queda menos 9. Menos 9t. 84 al dividir entre 6 nos queda más 14. Y esto igual a 0. Entonces, vuelvo a repetir. Al dividir 6t cuadrada entre 6 nos queda t cuadrada. Al dividir menos 54t entre 6 nos queda menos 9t. Y al dividir 84 entre 6 nos queda 14. Ahora lo que vamos a hacer es factorizar t cuadrada menos 9t más 14. T cuadrada menos 9t más 14 igual a 0. Para ello, nos queda t por t. Y ahora vamos a buscar dos números que multiplicados den 14. Pero estos al sumarse deben dar menos 9. Entonces los signos tienen que ser ambos menos. Si ponemos, por ejemplo, menos 14 y menos 1, estos dan menos 15. Multiplicados sí dan 14, pero al reducirse no queda. Entonces vamos a quitar esto. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar los números. Lo que sí sabemos es que son negativos. Pueden ser menos 7 y menos 2. Al reducirse da menos 9, que es lo que queremos que quede. Y al multiplicarse queda menos por menos más 14. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar horizontalmente los resultados que obtuvimos. Es decir, t menos 7 y t menos 2. Y vamos a ponerlo de la siguiente manera. T menos 7 por t menos 2. No olvidemos que es una ecuación, entonces esto estaba igualado a 0 porque queríamos buscar cuando en esa expresión nos quedaba 0 por las pendientes. Que queríamos saber si hay mínimo o máximos relativos. Entonces resolvemos cada expresión que va a quedar igualada a 0. Esto nos da unas expresiones más simples de grado 1. El menos 7 pasa como más 7. Aquí el menos 2 pasa como más 2. Y ya tenemos que los puntos críticos son 7 y más 2. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir la recta
en 3 intervalos. Esos 3 intervalos van a quedar determinados por los números críticos. Tenemos el número 2 y tenemos el número 7. Los números que están antes del 2 son del intervalo menos infinito, 2. Los que quedan entre 2 y 7 son 2 a 7, así lo ponemos. Y los que sean mayores de 7, ponemos que es el intervalo 7 más infinito. Entonces vamos a hacer una tabla. Y vamos a poner estos 3 intervalos. No voy a escribir la palabra completa porque no me da mucho aquí el espacio. Pero voy a poner mis intervalos. Menos infinito a 2. De 2 a 7. De 7 a más infinito. Y vamos a escoger un número en esos 3 intervalos que le vamos a llamar punto de evaluación. Un número menor que 3, perdón, que 2. Puede ser 1, puede ser 0, puede ser menos 1. Voy a escoger el 0. Un número entre 2 y 3 puede ser 3, 3.5, o sea, no importa si es entero o decimal, pero que cumpla que esté entre esos números. Entonces vamos a escoger el 3. Un número mayor que 7, puede ser 8, 7.1, no importa si es decimal o entero. Pero para no complicarnos tanto, pues vamos a escoger el 8, que es entero. Y vamos a sustituir en nuestra función b'T, es decir, en la derivada, para saber el cambio de las pendientes. Recordemos que la derivada prácticamente es una función que nos da las pendientes. Entonces lo único que necesitamos son los signos de esas pendientes. Como no me da el espacio para hacer las evaluaciones de 0, 3 y 8 en mi función derivada, entonces la voy a hacer aquí aparte. En el caso de ustedes, si les da el espacio, entonces lo pueden hacer en su tabla, tal como está en el archivo de Word. Y entonces vamos con el primer valor. ¿Ok? Vamos a sustituir en la derivada el valor 0. Recordemos que nuestra función derivada era 6t cuadrada menos 54t más 84. O sea que podemos poner 6, 0 al cuadrado menos 54t más 84. Perdón, en vez de t, recordemos que estamos sustituyendo el 0 más 84. Este que tiene 0, al elevarse al cuadrado va a quedar 0 por 6, va a quedar 0. 54 por 0 queda 0. Entonces simplemente nos queda 84 al sustituir el 0. ¿Ok? Y vamos a poner nuestro resultado en la tableta de una vez. Pero ojo, lo puedo sustituir así o lo puedo sustituir en la función factorizada. Es decir, recordemos que nuestra derivada es 6t cuadrada menos 54t más 84. Y que cuando sacamos el factor común de la ecuación cuadrática, nos quedó algo como esto. Solamente que estaba igualado a 0. Aquí pues no lo vamos a igualar a 0 porque estamos poniendo nuestra función. Entonces, cuando factorizamos t cuadrado menos 9t más 14, nos quedó t menos 7 y t menos 2. Aquí no ponemos el igual a 0 porque estamos simplemente abordando lo que es la función b de t, es decir, b'
t, es decir, la derivada. Podemos sustituir en esta en vez de la original. Y de todas maneras nos va a quedar la misma respuesta. ¿Ok? Se los voy a mostrar. Si yo hubiera sustituido en la factorizada, quedaría 6. En vez de t voy a poner 0, menos 7, 0 menos 2. Y pues cuando se multiplique todo esto, pues aquí queda 6, 0 menos 7 queda menos 7, 0 menos 2 queda menos 2. 6 por menos 7 menos 42 y menos 42 por menos 2, 84. Queda lo mismo. Me van a decir, es muy complicado, mejor me quedo con el otro. Pues el primero lo puedo sustituir al 0 de esa manera y es más fácil. Pero con los otros, de hecho nos conviene más con la factorizada. ¿Ok? No tengo que hacer los dos procedimientos. En el primero se los mostré para que vean que funciona. Ya en estos simplemente voy a sustituir en la factorizada. Para que vean que está, un poco más fácil. ¿Por qué? Porque en el caso del 0 es un número muy especial y por eso fue más fácil en la original. Pero los demás numeritos que vamos a sustituir, la verdad sí nos conviene bastante sustituirlo en la factorizada. En vez de t vamos a poner 3 menos 7. En vez de t 3 menos 2 quedaría. Y acá, por ejemplo, hago esta operación. 3 menos 7 queda menos 4. 3 menos 2, pues así está muy fácil, queda 1. Y ya el único negativo es el del medio y los demás son positivos, por lo tanto queda negativo. 6 por menos 4, menos 24, menos 24 por 1, pues no cambia el resultado. Ustedes dirían, no es mucha operación, pero si lo hacemos en la función original, créanme que va a ser más operación. Por eso elegí la factorizada. Solamente en el primero lo hice de ambas maneras para probarles que da el mismo resultado. Entonces, ahora voy a sustituir el tercer punto que voy a evaluar de mi tercer intervalo, que es el número 8. Lo voy a sustituir en la factorizada. 6. En vez de t voy a poner 8 y era t menos 7. Luego, era t menos 2. En vez de t da 8 menos 2 quedaría. Este está muy fácil porque pues de hecho queda puro positivo. 8 menos 7, 1 está muy fácil. 8 menos 2 nos queda 6. 6 por 1, 6. 6 por 6. ¿Cuánto nos queda? 36. Ustedes dirían, es mucha operación, pero sí, bueno, el otro es más operación todavía porque vamos a tener 6t al cuadrado, o sea, va a ser al cuadrado, luego multiplicar por 6, luego el otro término es menos 54 por el número, menos 84, sumar y restar números positivos con negativos, entonces es más show. En el caso del 0, como les dije, al hacer la sustitución directa, pues como que está más corto, ¿no? O sea, entre lo primero o lo segundo, pues está más corto. Pero para los otros realmente es mucho más sencillo. Porque si yo llego a sustituir en la original, ahí sí voy a tener que elevar el cuadrado, multiplicar por 6 y así. Entonces es mucho. Aquí simplemente, como el 0 es muy especial, va a ser que al multiplicarse por sí mismo de 0 y lo que sea por 0 da 0, pues pongo los resultados de una vez. Bueno. Ahora, lo que vamos a hacer es escribir los resultados que ya obtuvimos. El 84 ya lo habíamos escrito. Luego el otro nos da menos 24 y 36. Lo vamos a poner en nuestra tablita. Menos 24 y 36. Lo que nos interesa son los signos. El primero es positivo y el segundo es negativo y el tercero es positivo. Entonces, al pasar de positivo a negativo, el 2 va a ser un máximo relativo. Y acá
al pasar de menos a más, va a ser un mínimo relativo, es decir, 7 va a ser mínimo relativo. Pero no basta con esto para decir que ese ya es el máximo de toda nuestra función y ese es el mínimo. No, 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 no. Tenemos que sustituir el 2, el 7 y los extremos, que en nuestro problema era 1 de la tarde y 8 de la tarde, es decir, 1 y 8, en nuestra función velocidad, que es la función que nos están dando. ¿Por qué tenemos que sustituirlo? Porque una cosa es que sean mínimos y máximos relativos y otro es que sean el mínimo y el máximo de nuestra función en ese intervalo. ¿Okay? El más grande de todos esos números que pueda haber, con mayor altura o con menor altura que pueda haber en ese intervalo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sustituir los extremos, que repito es 1 y 8, y vamos a sustituir los números críticos, que son 2 y 7, en nuestra función original. Entonces, les voy a ir poniendo uno por uno. Primero el 1, la función es p de t, pero en vez de t pongo 1. Luego es 2t al cubo, en vez de t pongo 1. Luego es menos 27t cuadrada, en vez de t pongo 1. Luego sigue 84t, en vez de t pongo 1. Y por último tenemos más 60. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a elevar al cubo. El 1, este que está acá, 1 al cubo es 1 por 1, 1 por 1, 1. Es decir, el 1 se multiplicó 3 veces por sí mismo. El 1 tiene una particularidad, no importa si se eleva a la 3, a la 2, a la que sea, es decir, a la 1000, va a dar 1. Y eso nos ayuda bastante en este caso. Luego, 84 por 1 da 84, más 10. Ahora vamos a multiplicar lo que nos falta. 2 por 1, 2, menos 27 por 1, menos 27, más 84, más 10. Vamos a sumar todos los positivos, que son 2, más 84, 86, más 10, nos da perdón, no es 10, lo puse mal, es 60. Ok, ahora sí ya lo cogí. Entonces, vamos a quitar este número que está acá. Entonces, 2 más 84, 86, más 60, nos queda 146, menos 27. Al restar estos números, nos queda 119. Y ya, nos da la evaluación del 1 en nuestra función velocidad. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo, pero con el valor t igual a 2. Nuestra función es de, vamos a poner b2 y vamos a poner, ahora vamos a escribirlo bien, vamos a poner 2 por 2 al cubo menos 27 por 2 al cuadrado más 84 por 2 más 60. Bueno, lo que vamos a hacer es primero 2 al cubo. 2 por 2 son 4 por 2 son 8. Se multiplicó el 2 por sí mismo 3 veces. 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. 84 por 2 queda 168 más 60. Hay que ponerlo bien porque si no nos podemos confundir. De 2, entonces se va a multiplicar 2 por 8, queda 16.
y luego menos 27 por 4 lo vamos a multiplicar y nos va a quedar 20 por 4 son 80 y 7 por 4 son 28. 80 más 28 nos quedaría 108 más 168 más 60. Ahora lo que vamos a hacer es sumar los positivos con los positivos y los negativos. Bueno, solamente hay un negativo, entonces ese va a quedar solito, ni modos. Después de sumar los positivos con el negativo, lo que vamos a hacer es restarlos. Entonces esto quedaría así. 16 más 168 más 60 nos da 244. Menos 108 nos queda 136. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el otro valor, es decir, con el 7. Vamos a sustituir el 7 en nuestra función. Nos queda 2 por 7 al cubo menos 27 por 7 al cuadrado más 84 por 7 más 60. Primero vamos a hacer 7 al cubo. 7 por 7 son 49, por 7 son 343. 7 al cuadrado es 49. Recuerden que cuando tenemos multiplicación, como en este caso 27 por 7 al cuadrado, y potencia, primero se va a hacer la potencia. 84 por 7 nos da 588 más 60. Pues vamos a multiplicar, vamos a poner bien esta B que parece otra letra. B de T va a ser 2 por 343, queda 686. Y menos 27 por 49 queda menos 1323. Más 588 más 60. 686, 588 y 60 los vamos a sumar y nos queda 1334. Y le vamos a restar 1323. Al restarlos nos queda una cantidad que es positiva porque el más grande es el positivo. Vamos a hacer lo mismo ahora con el 8. B8 es igual a 2 por 8 al cubo menos 27 por 8 al cuadrado más 84 por 8 más 60. Ok, no me alcanzó ahí el espacio, por eso lo puse así. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. El 8 al cubo lo vamos a sacar multiplicando 8 por 8 por 8. Eso nos queda 512. El 8 al cuadrado es 64, 8 por 8. 84 por 8 da 672 y el más 60 lo dejamos. Vamos a multiplicar 2 por 500.
12 y nos quedan 1024. Menos 27 por 64 queda menos 1728. 672 lo dejamos así, más 60. Y ahora vamos a sumar 1024, 672 y 60. Y nos queda 1756, que le vamos a gastar 1728. Esto nos queda 28. Bueno, ahora que ya tenemos todos nuestros resultados, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner nuestros resultados para poder compararlos. ¿Cuánto nos dio de 1? Es decir, al sustituir el 1, nos dio 119. ¿Cuánto nos dio al sustituir el 2? Nos dio 136. El 7 nos quedó, ¿cuánto era? 11. Y el 8 nos quedó 28. El teorema del valor intermedio, bueno, si tenemos un intervalo cerrado y sacamos los mínimos y máximos relativos y sustituimos esos mínimos y máximos relativos y los extremos en la función, entre esos debe estar el más pequeño de todos, es decir, el mínimo absoluto y el máximo absoluto. Entonces, en este caso, vamos a comparar el más pequeño de todos estos, que de hecho ya sabíamos que 7 hay un mínimo relativo, pero además, en el 7 está el 11, que es el más chico entre esos números que están allá. Por lo tanto, el 7 es mínimo relativo, por lo que ya habíamos sacado de las pendientes, pero también es mínimo absoluto. Y de todos estos números, el más grande es el 2. El 2 era máximo relativo, pero también es absoluto. Entonces, podemos concluir que el mínimo de esta función, ¿cuál era? Era en 7.7,11. ¿Ok? Mínimo. Pero no cualquier mínimo. Es el mínimo absoluto. Y en el 2, ¿cuánto nos había dado? 136 está el máximo. Y pues ya podemos responder a las preguntas que nos hacen en la actividad, ¿no? Es más cuestión de interpretación. Y pues esto sería todo.